Bien, entonces ya nos ha dado respuesta con la ventana principal en donde nosotros vamos a crear y vamos a escribir el proyecto correspondiente. Ok, entonces eso nos va a responder, o cómo vamos a realizar, te dice, para crear ahora un proyecto, haces en File, clic en el menú principal, File, y ahí buscas, te va a responder en New, ¿no ves? Haces clic en New y te va a responder con esta ventanita. Y ahí le pones Project. Clic en la segunda opción, Project. Entonces, una vez que haces eso, él te va a responder con esta ventana. Y en esta ventana va a haber esta subventana donde es el encabezado del proyecto. Esta proforma ya está para nuestro proyecto, ¿no ven? Entonces, ahora, en esta ventana tienes que ponerle el nombre del proyecto. Para nosotros era justo lo que decía proyecto, o ejemplo 1 creo que decía, o proyecto 1. Eso notas aquí. Puedes rellenar todos estos espacios, pero él recomienda que rellenes el primero y el último. El primero por el nombre y el último por el componente que tú vas a utilizar. Aquí vas a emplear tu GAL, ¿no ven? 16B8, etc. La GAL correspondiente. Lo anotas. Si quieres rellenas también este otro espacio y le pones OK. Si le pones OK, que es lo que te está mostrando ahora, ¿no ve? Aquí hemos anotado ejemplo 1 y está utilizando la GAL 16B8. Pongo OK, pues es exactamente este mismo donde yo he realizado las anotaciones. Cuando le pones OK te vas a responder con esta subventana. Y en esta subventana te dice cuántas entradas de información va a tener tu ejemplo. Será 1, será 2, será 3, será 4. Si no estamos haciendo para el OREX, sería 2. Anotas 2. Le pones OK y te va a responder con otra ventana. ¿Cuántas salidas va a tener tu proyecto? En mi caso, 1. Pueden ser 2, pueden ser 3, lo que corresponda. Le pones OK y luego te va a responder con otra ventanita que te va a decir, hay interconexión, hay pines de interconexionado dentro de lo que estás haciendo, en lo que nosotros vamos a hacer no por ahora. ¿No ve? Le pones no. O sea, no, o no lo escribes nada, 0. Le pones OK y él te va a responder con una ventana, con la misma ventana que tenías antes, ¿no ve? Donde te va a abrir, te lo va a dividir en estas 3 subventanas. Y por primera vez te va a aparecer el nombre de tu proyecto que está aquí. Y la forma como está direccionado, en qué discos estás trabajando, F, etc. ¿No ve? Y va a terminar en el ejemplo 1. Luego, ahí aquí está tu encabezado, aquí ya te lo va a poner esta proforma, que vas a tener 4 variables de entrada, una sola salida, etc. Ahora, va a haber una segunda ventana ahí o subventana donde va a estar tu proyecto y te va a abrir esta carpeta. Esta carpeta tiene que aparecer, es la carpeta de tu proyecto. Si no, algo está mal. Y si hay errores acá en algo que te has equivocado, los errores te van a aparecer en esta ventana. Entonces, estas 3 ventanas te van a seguir hasta terminar tu proyecto. Y en cada una de ellas, a medida que vayas avanzando, pasito a paso, van a ir saliendo las indicaciones correspondientes. Por ejemplo, aquí decimos, miren, en esta primera ventana yo he seleccionado del FPGA que voy a utilizar, o perdón, del PLD que voy a utilizar, los pines de entrada. Pongo los números que están en su manual. A eso le estoy asignando las variables A, B, C, D. Estoy siguiendo su sintaxis para las indicaciones que no los interpreta como programa. Y aquí le estoy escribiendo la función. F es la salida. Y después de eso he escrito la función.
pero con los símbolos que utiliza el WinQPL. Listo. Cuando ya he escrito todo eso, fíjense, esto es exactamente esto mismo. ¿No ven? No hay nada de... Lo único diferente es lo que tú acabas de escribir. Ok. Entonces, hemos usado el programa del WinQPL y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que grabar eso. Y entonces para grabar te dice en File, Save As, salvar como, o guardar como, dice, ¿no ve? Entonces, él te va a responder con esta subventana, cuando le pongas guardar como. Y en ese guardar como tienes que, en algunos casos, buscar con este cursorcito de acá, ¿no? La dirección, ¿no ves dónde está? Y tiene que aparecerte tu ejemplo aquí, tipo PLD, aquí el nombre del ejemplo y el tipo de archivo que se va a crear tiene que ser así, PLD *.pld. Entonces, si está así, le pones guardar. Ahora, en esta ventana principal que antes teníamos, solo he escrito la proforma más nuestras fórmulas. No tenía nada en observaciones en esta subventana, tampoco tenía más nada que esta carpeta principal. Una vez que yo le pongo guardar, te va a responder con esta subventana, te va a preguntar si en este ejemplo estás seguro. Sí, le dices, manda a guardar. Mira la primera diferencia en esta ventana. Te ha aparecido una subcarpeta ejemplo PLD. Eso lo va a poner. Si no te aparece esto, te va a aparecer aquí que ha habido un error. Clic en el lugar donde te dice el error, un doble clic, y te va a resaltar el lugar donde está el error aquí. Lo corriges, vuelves a correr, ya no va a haber errores y te va a aparecer esta carpetita. Ok, supuestamente todo está bien. Supuestamente todo está bien y aquí te dice, ¿no ve? Está satisfactorio. Vos le pones OK. Una vez que te dice que es satisfactorio y tú le has dicho OK, mira cómo te va a aparecer en esta tercera ventana o segunda ventana, creo que lo hemos mencionado, 3 carpetitas. Con estas terminaciones. .abs, .head, .pdf. Este head es el importante para nosotros. Los otros también son importantes para que nosotros hagamos, por ejemplo, los vectores de prueba. Pero el head es importante porque ahí está el archivo de los fusibles de la GAL o del PLD que tenemos que quemar. Claro, quemar es un decir, es donde se van a programar los transistores de efecto de campo en on o en off. Listo. Si ha aparecido todo al pelo, te dice ahora aquí, ¿no ven? Ahora, para simular, dice, para eso previamente tienes que copiarte este encabezado. Ese encabezado. Te lo está diciendo aquí. Previamente copiar la cabecera del programa. Luego cierras este programa. ¿Cómo lo cierras? En File hay una instrucción que te va a decir exit o simplemente con esta X. Lo cierras. ¿No ves? Pero ya has copiado. Entonces, copias y te abres el bloc de notas. El bloc de notas. En el lugar de los archivos donde está el Word o el Windows. ¿No ves? Entonces, abres ese bloc de notas, lo pegas el bloc de notas. Una vez que has pegado el bloc de notas, vos escribes esta palabra, order, A, B, C, D, F, punto y coma. Y ahí pones vector de prueba, 2 puntos y copias esto. ¿Qué es la tabla de verdad?
de una función. Donde están los asteriscos, esa es tu incógnita, la que tú vas a encontrar. Una vez que has hecho eso, guardas en el menú de tu bloc de notas, lo archivas. Archivar, guardar como, y él te va a indicar de cómo lo va a guardar con unas terminaciones. Se responde con una ventana guardar, y en la ventana guardar tienes que identificarlo en el nombre ejemplo.si te va a aparecer. ¿No ve? Y ahí dice todos los archivos en tipo y los pones guardar. Una vez que has guardado, cierras tu bloc de notas, abres tu WinQPL, tienes varias formas de abrir tu WinQPL porque en el momento que lo pones el file, aquí te va a aparecer el último proyecto en el que estabas trabajando, que es este proyecto que estabas haciendo. Listo. Cuando abras ese proyecto, si lo has vinculado bien con tu bloc de notas, te va a aparecer esta carpeta y este archivo .sim. Eso está probando, tienes un control para ver que estás haciendo muy bien las cosas si no vuelves hacia atrás. Ok. Permanentemente te va a dar esas indicaciones. Entonces, como todo anda perfecto, entonces con este icono, ¿no? Con este icono, que es un rayito con parece una letra M, compilas. Ahora, hay dos iconos iguales, uno sin este pequeño símbolo y el otro con símbolo y el otro sin símbolo. Entonces, puedes compilar con cualquiera de los dos, pero hay uno que te compila cuando está anotado en tu encabezado el nombre de la GAL que estás utilizando. Y el otro cuando lo estás haciendo con un GAL virtual, que no te conviene utilizar esa alternativa, porque tú tienes que probar que esa GAL va a almacenar este programa sin problema alguno. Y si no, te va a recomendar, te va a decir, ¿sabe qué? La GAL que está usando no es capaz de tolerar este es muy pequeño, pero si tu programa es grande, no es capaz de tolerar eso, por lo tanto, te va a recomendar que otra GAL vas a utilizar. Cambian las GALs, nosotros supuestamente todo anda bien, ¿no ve? Se responde una vez que corremos para verificar con este icono, si todo está bien, te va a responder con esta ventana, que te dice satisfactorio. En el momento que le pongas OK, fíjate vos que esto se está repitiendo del anterior caso, ¿no ve? Una vez que le pongas OK, mira cómo te vas a responder. Ha aparecido 3 subventanas ahí, o 3 archivos ahí. Entonces, yo tengo que tener, al concluir el programa en este lenguaje, estos 3 archivos. Si no tengo estos 3, las cosas no están caminando bien. Hay errores que no los he ido resolviendo. Entonces te va a indicar, si es que hay errores, te va a indicar la posición del error. ¿No ve? Y ahí haces un doble clic y te vas a saltar en qué lugar estás cometiendo el error. Si no, no va a haber ninguna observacional, ¿no ve? A ese caso. Entonces ahora, aquí te está indicando, te está diciendo, responde generando 3 archivos con extensión .sim, .so, .o. Dice, los resultados de la simulación. Se te va a mostrar los resultados de la simulación. Entonces, fíjate vos, con respecto a este vector de acá, ¿dónde está? Aquí. Este es el vector que hemos introducido. Y habían como resultados asterisco. Ahora, cuando tú has corrido aquello, ese programa que lo hemos enlazado con el WinQPL, cuando corres aquí ya los asteriscos se han vuelto L, high, L, high, etc. Has resuelto en base a esa ecuación que nosotros teníamos, en base a esta ecuación que teníamos para estas variables de entrada y salida, te has resuelto tu problema y te ha arrojado su vector de prueba. Está aquí, sus resultados. Ahora esto lo vamos a hacer desplegar. Para desplegar sigues un procedimiento que está también indicado aquí. Vamos a pasar rápidamente. La primera vez que invoques ese vector, simplemente te va a dar tus 4 variables de entrada ya programados, ¿no ve? Pero no tengo las salidas.
Yo aquí tengo, por ejemplo, para las 4 variables de entrada, la salida es incógnita. ¿No ve? En cada caso. Vuelves a correr con ese mismo WinQPL, perdón, con el WinSim, corres con el WinSim otra vez y te va a responder, no se nota, sí, acá se nota, te va a responder ya con el vector de prueba resuelto. ¿Ve? Aquí está, con el vector de prueba resuelto. Esta es tu función de salida. Conviene cambiar los colores, obviamente, para la función de salida, tal vez poner color blanco. Y verificas vos si era la tabla de verdad que estabas esperando. Si es así, abres el programa G540, que es del quemador de PLDs. Cuando abres ese programa, tienes que ya tener tu chip, tu GAL conectado en el programador, que es posiblemente la parte, si no tienes quemador, la parte que no vamos a hacer. Lo vas a hacer indicativo. Pero ustedes han debido enterarse que están presionando cada vez más para que hagamos laboratorios ya presenciales. En cualquier momento esto sí vamos a ir empezando a utilizar. Pero también tienes aquí todo el tutorial que vas a emplear para utilizar esa GAL hasta quemarla. Son pocos pasos. Te va a indicar cuándo está quemado. Aquí te va a indicar. Y luego, si todo está bien, tú dices exit, sacas este circuito, lo pones a un protoboard, armas tu circuito y ese chip está funcionando en base a la tarea lógica que has tomado. Entonces, el tutorial está pensado de esa manera. Vamos a mostrarte otro tutorial que también uso compartido, dejar de usar. ¿Dónde? Quiero cambiar uso compartido. A ver. Quiero dejar de usar. Aquí está. Quiero compartir otra filmina. Compartir. Voy a cambiarme a dónde está. No es este, no es este. ¿Dónde está? No es este el que quiero compartir. ¿Pero cómo lo puedo? Más archivos. No aparece mi archivo. Aquí está. Compartir. Bien, ahora estoy compartiendo el tutorial, por ejemplo, para Quartus 2. Y el modelo es exactamente el mismo. Cuando instalas tu paquete, el Quartus 2, para todos los paquetes va a ser así, te va a salir el icono en tu pantalla, en tu escritorio, haces doble clic en el icono para abrir el programa correspondiente. ¿No ve? Entonces, en este caso, por ejemplo, es esta mi función. Lo hemos escrito anticipadamente. Esta es la función que vamos a hacer. Abrimos nuestro archivo haciendo un doble clic en este icono y él te va a responder con esta pantalla. Te responde con esta pantalla y tú puedes abrir programas o crear programas nuevos de dos maneras. A través de su menú o a través de las indicaciones que están apareciendo en esta ventana. Porque te dicen crear nuevo proyecto o abrir un proyecto ya existente. ¿No ve? Puedes hacer clic en este crear un nuevo programa, que es una forma, y la otra es cierras esta ventana y abrimos con el menú principal. Es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, en el menú principal,
ponemos en File, y aquí nos va a aparecer toda esta paleta, y en esa paleta hay New Project Wizard. El New Project Wizard es un auxiliar para abrir los proyectos. Y ese auxiliar va a constar más o menos de unos 5 pasos, y cada vez que hagas un proyecto tienes que completar esos 5 pasos. Entonces, un proyecto nuevo nos va a abrir esta ventana, ¿no? Entonces, si tú no quieres que se repita esta ventana otra vez, resaltas en esta ventanita, haces un clic, te va a aparecer un tilde, no se va a mostrar más, y le pones Next. En mi caso, yo tengo que mostrar todas las veces porque estamos aprendiendo. Este es el siguiente paso que tienes que dar. Yo simplemente le voy a poner Next sin resaltar nada aquí, y me va a responder con otra ventana. ¿No ves? Me va a responder con esta ventana, donde ya me dice, en esta ventana, tengo que poner mi ruta de acceso a donde pienso poner mi proyecto. Y repito, mi programa está en el disco C y yo estoy haciendo en el disco F, para no corromper. Además, cuando tú bajas este programa, él mismo te lo recomienda. La forma como tienes que ir realizando para no corromper posiblemente el paquete. Entonces, tú tomas esas previsiones, pones hasta primero la dirección, el disco donde vas a guardar, el nombre que vas a tener, incluso él te va sugiriendo, te dice, nómbralo de esta misma manera a su programa, ¿no ves? Te va sugiriendo. Tú aceptas, dices next, simplemente te vas a responder con esta siguiente ventana. Esta siguiente ventana. Fíjate, aquí te está indicando cuántos pasos van a ser. Este ya es una subventana 1 de 5, dice, o sea, 5 veces se van a repetir, pero no la misma. Pero con toda claridad vas a ir descontando. Entonces, en esta ventana lo que te está preguntando es, ¿no ven? Si ya tienes creado esto, si no lo tienes, le dirás sí. Sí, y si tienes también le dices sí, así. Ok, yes. Entonces luego te va a decir, te va a preguntar, mira, fíjense, paso 2 de 5, dice, ¿tendrá ya algunos programas que usted quiera adicionar como auxiliares al programa que está haciendo? ¿No? Nosotros no tenemos nada, estamos aprendiendo. Obviamente que nada, lo dejes sin mover nada de acá, simplemente le pones next. Te vas a responder con otra ventana. Y en la otra ventana ya te dice 3 de 5. Aquí ya te está preguntando ¿en qué componente va a ser? Ahí ya tienes que fijarte en la tarjeta que estás utilizando, en el FPGA que estás utilizando, ahí está escrito. Ciclone 2, Ciclone 3. Por si acaso, hoy estamos ya en el Ciclone 10. ¿No ven? Ok. Es un integrado poco más complejo del que estamos utilizando, con mayores prestaciones y que pueden hacer proyectos relativamente complejos. Con este Ciclone, por ejemplo, tú puedes poner dentro de ella un procesador, un microcontrolador. Puedes hacer un microprocesador. Hay un proyecto que hemos hecho con microprocesadores y hemos hecho con microcontroladores dentro de un FPGA. Y tú mismo crear tus propias instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, encima del chip del FPGA está escrito esto. Copias de ahí. Entonces, ahora, esto que has copiado lo tienes que ir identificando porque el paquete lo tiene cargado. Simplemente vas buscando aquí. Entonces, con este botoncito buscas Ciclone 2. Con este otro botoncito vas buscando este EP. ¿No? Y los resaltas. Si ya están todos, está el Ciclone 2, el EP, las tarjetas que tenemos en el laboratorio están tolerando hasta el Ciclone 4. Y hay varios circuitos integrados para eso. Ok. Entonces vos buscas el que corresponde. Cuando ya los encontraste, los resaltaste, le pones next, el próximo. Y el próximo, que es 4 de 5, te va a contestar, ¿no?
responde con una ventana para especificar otras herramientas. Otra vez te va a preguntar, ¿quiere usted añadir otras herramientas a más del VHDL que está utilizando? Obviamente en nuestro caso, no. Simplemente next. Ya te responde con el 5 de 5. Y en el 5 de 5 te ha creado el proyecto. Y está el nombre de tu proyecto, cómo se llaman tus archivos, y como todavía no ha empleado nada, porque no hemos mencionado en ningún momento el tipo de función, solo le hemos puesto el nombre de la función que vamos a desarrollar. Entonces aquí te dice todo, lo que está utilizando es nada, número de files adicionados, 0, pues no tiene todavía ningún file adicionado, número de librerías, 0, etc. ¿No? Todo es 0. Ok. Pero esta ventana tiene que aparecer. Entonces tú le pones, finalizamos los 5 pasos y te vas a responder con esta ventana. Y por primera vez en la paleta principal, arriba de todo te va a aparecer el nombre de tu proyecto. En esta no está. No hay ningún nombre. ¿No ven esta ventana? Aquí te aparece esta ventana. Entonces, con esto ya estamos seguros que el método este ya me ha creado mi proyecto. No, nombre simplemente, por eso me está diciendo, para este proyecto estamos haciendo. Y la ventana principal va a quedar dividido en estos 4 sectores. 1, 2, 3, 4. En este sector es donde nosotros vamos a escribir los programas. Aquí me van a ir resaltando los diferentes archivos que vamos a utilizar, ¿no ve? Y aquí los pasos que vamos a ir realizando. Y aquí los errores que nosotros vayamos cometiendo, cuando vayamos verificando, aquí me van a saltar todos los errores que se vayan cometiendo. Y tenemos que superar los errores, o sea, tenemos que corregirlos en cada paso, donde sean necesarios, si no, no nos va a dejar avanzar el paquete. Es bastante interactivo, sencillito. Y hasta ahí ya has creado tu archivo. Entonces, ahora en ese archivo, nosotros vamos a escribir, esta es nuestra función a ser resuelto. ¿No ven? Entonces, esta función lo tienes que escribir. Claro. Para eso, como estamos en el VHDL y el Quartus 2, ¿qué tengo que poner? Primero tengo que poner mi entidad. Entonces, yo tengo que escribir la entidad. ¿No ve? Y en la entidad, como encabezado, tengo que poner si es que voy a utilizar algunas librerías. Tengo que escribir las librerías. Entonces, la entidad, variables de entrada, salida en entidad. Tipo de información que van a tener las variables de entrada y salida. In, out, ¿no? Tipo bit. Ahí si hago tipo bit, aquí no necesito librerías algunas. Luego la arquitectura. Escribo la arquitectura. Fíjense, una función lógica. Eso hay que escribirlo ahora. Entonces, ¿cómo lo vas a escribir? Te está diciendo, tenemos que usar el editor de texto. Ahora, como editor de texto puedes utilizar tu Word, puedes utilizar tu blog de notas. Lo único que se te recomienda, si utilizas el Word y el blog de notas, tu teclado tiene que estar para que escriba en inglés. Porque la puntuación y la acentuación, por ejemplo, o los acentos y los comillas, etcétera, tiene diferente modelo que cuando ese está para escribir en español. Es por eso que se recomienda, porque si no te van a salir una cantidad de errores. De repente tu programita es de un paso y tú vas a tener 120 errores. No dices, Dios mío, yo nunca voy a aprender si tengo tantos errores. Y solo el error está ahí. Entonces, una vez que te has puesto tu teclado para hacerlo en inglés, empiezas en forma normal, File, New, y él te va a ir ayudando. Entonces, cuando te dice File, New, te vas a responder con esta paleta. Y en esta paleta te está diciendo, VHDL File, sí, es lo que voy a hacer. Fíjate, vos ahí arriba está escrito Verilog. Con este mismo seas claros, cuando haga el Verilog yo voy a poner ahí Verilog.
Nada más sencillo que eso. Entonces, todo el tutorial está pensado así. Te está indicando en cada paso qué vas a hacer, cómo te vas a responder, y si no te da ese modelo, te tienes que ir corrigiendo. El tutorial está pensado de esa manera. Por eso que no nos preocupamos mucho. Claro, la preocupación es que tengas que aprenderlo, pero no me preocupo mucho yo de explicarte estos pasos. Lo hacemos a través de los auxiliares, porque el tutorial que se ha preparado, tutorial con que también los auxiliares han aprendido. Tenemos otro tutorial que está en un texto que habíamos publicado en el pasado, que era un tutorial total, es todo escrito, no había pantallas. Eso no se entendía, era chino básico. Tuvimos que repensar el tutorial. Una vez que hicimos este tutorial, y no hay persona que no haya aprendido a programar, primero en forma tan sencilla, componente por componente, luego tan compleja, sin utilizar los componentes, pero sin haber identificado realmente al componente. Entonces, todo depende de vos. Con eso nosotros hemos terminado nuestro capítulo. Ya tenemos el 3 y el 4. Así que a partir del lunes vamos a entrar a nuestro capítulo 5.